Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por darnos el privilegio y el honor de compartir con todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Ustedes son parte de los líderes de la comunicación aquí en Santiago de los Caballeros. Gente con una trayectoria de muchos años, de mucho reconocimiento y de mucha credibilidad. Santiago, que es una ciudad pujante al nivel de colocarse a la vanguardia de las ciudades que crecen y se desarrollan en la República Dominicana, y ese trabajo que ustedes realizan todos los días, que es seguido por toda la población de Santiago, con profesionalidad y mucha credibilidad. Nosotros nos honran que compartan con nosotros este momento, este conversatorio con el presidente Leonel Fernández. Y aquí entonces establecer este diálogo, este conversatorio, este intercambio de ideas con todos ustedes, que, repito, son las personas de mayor nivel de credibilidad en los diferentes medios de comunicación aquí en Santiago de los Caballeros. Como ustedes ven, están acompañando al presidente Leonel Fernández, el doctor Radamés Jiménez, que es el coordinador político de la Fuerza del Pueblo, y de ustedes y de todos nosotros y de todo Santiago, Ulises Polanco, que también es una persona de mucho reconocimiento aquí. Ulises Polanco va a darles unas palabras de bienvenida. Inmediatamente después, el presidente Leonel Fernández les va a hacer una exposición y después, entonces, cada uno de ustedes le podrá hacer la pregunta que considere al presidente Leonel Fernández. Así es que los voy a dejar con una palabra de bienvenida a cargo de Ulises Polanco. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, presidente, por sacar un pequeño espacio de su agenda apretada y acompañarnos en esta actividad con líderes de opinión. De hecho, esta actividad había sido pospuesta en un par de ocasiones, pero al fin logramos armarla para hoy día. Gracias de paso a la dirección política, hoy en la persona de Hanley Otañez, presidente provincial, el Narciso Elías, el doctor Sabino Báez y el profesor Izquierdo, que por razones de salud hoy no se encuentra. Gracias a todos los periodistas que hoy nos acompañan en este día, domingo al mediodía, presidente, para poder tener un conglomerado de estrellas en este día de hoy y que todos dijeran que sí a la convocatoria, tiene que ser necesariamente que la galaxia dominicana que se llama Leonel Fernández, con su atracción, provoque que hoy estén aquí todo ese talento que está frente a usted. Nosotros nos sentimos alegres, felices de que ustedes nos acompañen y que podamos hacer hoy una dinámica interesante donde cada uno de ustedes, y estoy seguro que es una experiencia memorable para cualquier periodista poder tener de frente a Leonel Fernández y preguntarle lo que quieran, que a diferencia de otros, Leonel Fernández, el presidente Fernández, no necesita leer preguntas y respuestas, ni no necesita leer sus exposiciones. Es decir, que para nosotros hoy es aprovechable para nosotros como Dirección de Comunicación y Redes de Santiago y para ustedes que lo pedían
desde hace tiempo tenerlo frente a frente. Buenos días y que aprovechen la sesión de hoy. Bueno, muchas gracias, Ulises. A seguidas, el presidente Leonel Fernández les va a hacer una exposición política sobre este encuentro y sobre el trabajo político de la Fuerza del Pueblo. Con ustedes, el presidente Leonel Fernández. Bueno, para mí es un honor y un grato placer siempre poder compartir con ustedes aquí en Santiago. Y era algo que, como ha dicho Ulises, habíamos estado procurando desde hace cierto tiempo. Y bueno, qué bien que se ha producido en esta ocasión, que estamos ya en vísperas de un nuevo certamen presidencial y legislativo. Si me permiten, voy a hacer como una visión de lo que ha sido el proceso, este proceso electoral, y ya luego concentrarnos en las cosas que hemos estado haciendo en los últimos días. Pienso que este ha sido realmente un proceso muy accidentado, que empezó con el fraude en las primarias del PLD el 6 de octubre, con todo el debate acerca del voto automatizado, de que se había que realizar una auditoría técnica al programa de software elaborado por los técnicos de informática de la Junta Central Electoral, el que posteriormente hubo una suspensión de las elecciones municipales el 16 de febrero, el que tan pronto pasan las municipales en marzo, entonces se toman ya las medidas de precaución, estas medidas de emergencia, ¿verdad? El de toque de queda, como consecuencia de la aparición del virus del COVID-19. No hemos tenido pues un proceso electoral normal, es un proceso accidentado, puesto que en el plazo que la ley electoral provee para que se pueda hacer campaña, en la parte ya legislativa y presidencial, los 90 días antes de la celebración del certamen, no ha podido llevarse a cabo plenamente, porque toda campaña electoral implica una interacción, un intercambio entre candidatos y electores. Se exponen las ideas, se entra en contacto físico directo con la gente. En esta ocasión no ha podido ser así, fruto de la pandemia. Pero además está el hecho de que, como consecuencia de la pandemia, el gobierno tiene que tomar una serie de medidas en el orden sanitario, pero también en el orden económico y social, que ha implicado una gran erogación. En tan solo 3 meses, los 90 días que hemos estado desde marzo a la fecha, hay unos 60.000 millones que el gobierno ha invertido, ha gastado, en lo que tiene que ver con el programa FASE, el programa de la tarjeta de solidaridad y Quédate en tu casa, y el programa PATI. En conjunto, vemos que hay aproximadamente 60.000 millones y hay unos 40.000 millones de pesos adicionales que el gobierno, digamos, incorpora al gasto público como consecuencia de la emisión de bonos por parte del Ministerio de Hacienda, que se adquieren con recursos del Fondo de Pensiones, y a través de las AFP se entrega esos recursos a Hacienda. De acuerdo con la resolución de la emisión de bonos por parte del Ministerio de Hacienda, se decía que, entre otras cosas, era para financiar proyectos de infraestructuras. Entonces, en total, podríamos decir entonces que hay unos 100.000 millones de pesos que el gobierno ha utilizado de manera extraordinaria durante este periodo de pandemia, pero que coincide, ¿verdad?, con la realización del proceso electoral. A nuestro modo de ver, se ha utilizado estos recursos, si bien para responder a la necesidad que tiene la población, no menos cierto que para posicionar el candidato presidencial, que es el que ha podido moverse, realizar acciones al amparo del Estado Dominicano. Bueno, a pesar de todo eso, o sea, ese proceso tan accidentado, tan atípico, tan inédito en la historia política electoral de República Dominicana, se ha creado la Fuerza del Pueblo, que es también la novedad de esta campaña electoral. Es una fuerza política joven, tiene tan solo 8 meses de haberse formado, y sin embargo se ha ido posicionando, capturando la simpatía de la población de distintos sectores, extendiéndose por todo el territorio nacional, y ahora estamos viendo lo que yo considero es el fenómeno que puede definir la presente campaña electoral. Lo digo porque en el año de 1995, cuando yo fui electo candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, candidato presidencial, absolutamente nadie creía que podíamos ganar. El PLD venía en el 1994 de haber terminado en un lejano tercer lugar frente al PRD y al Partido Reformista. El PLD terminó con un 13% de los votos en el año 94.
En ausencia de su líder histórico para asumir la candidatura en el 96, el profesor Bosch, entramos como nueva generación, pero nadie creía que podíamos efectivamente salir victoriosos en ese certamen. El fenómeno que ocurrió desde temprano, en la campaña del 96, fue la migración del voto reformista. Los reformistas, sobre todo reformistas balagueristas, desde temprano en esa campaña empezaron a testimoniarnos su apoyo. Ocurrió por el Cibao, ocurrió por el sur, las provincias del este, se generalizó en todo el país. Yo fui electo candidato en abril del 95. El PRD hizo caso omiso de nuestra candidatura. Esperaban que el Partido Reformista escogiera su candidato, Jacinto Peinado, para octubre de ese año. De manera que yo estuve unos 6, 7 meses solo en la campaña electoral, porque no se nos veía como contrincante. Cuando se vino a despertar, ya para diciembre del 95 estábamos posicionados, compitiendo con el candidato del PRD, que entonces era el doctor José Francisco Peña Gómez, un coloso de la política nacional. Bueno, lo cierto es que terminamos a mayo del 96 con el 38% de los votos. Y fue entonces ya en la segunda vuelta electoral, con el apoyo directo del líder histórico del Partido Reformista, el doctor Balaguer, que pudimos ganar las elecciones. ¿Cuál es la lección que extraemos de esa etapa de la vida política nacional? Que nosotros no teníamos entonces la base social electoral de apoyo propia para ganar unas elecciones. Ganamos por la coyuntura de que la base electoral reformista migró hacia el PLD y pudimos ganar. Ya luego, desde el poder, se construye esa base social electoral propia, que es lo que permite el retorno. En el 2004 se solidifica eso y en el tiempo se ganan elecciones en cadena por encima del 50%. Fruto, por supuesto, que desde el gobierno se genera una gran transformación de la economía en la sociedad dominicana, a veces no lo suficientemente apreciada, pero yo digo, solamente hay 2 indicadores para darse cuenta qué pasó en este país. En el año de 1996, el presupuesto de la República era tan solo 26.000 millones de pesos. Actualmente, 24 años después, estamos hablando de 975.000 millones de pesos. Nos estamos aproximando a 1 trillón de pesos como presupuesto nacional. En el 1996, el Producto Interno Bruto era equivalente a 18.000 millones de dólares. 24 años después, estamos en 85.000 millones de dólares. Entonces es lógico que si desde el poder se genera un crecimiento económico continuo que se traduce en obras de infraestructuras, en mejoría de servicios públicos, la población tiende a apoyar a quien está haciendo esa labor de transformación. Eso fue lo que ocurrió. Pero a partir del 2012, dentro del PLD, empiezan a producirse algunos cambios conductuales, sobre todo lo que tiene que ver con el tema institucional, respecto a la Constitución, dentro del partido una actitud más democrática, más incluyente, no actuar como facción grupal dentro de un partido, sobre todo cuando se tiene control del aparato estatal. Fue erosionando la unidad, se produce la ruptura como consecuencia de un episodio final que fue el fraude del 6 de octubre, y nace la Fuerza del Pueblo. Con la Fuerza del Pueblo ocurre lo mismo que pasaba en el 95. Es una fuerza nueva, eso acaba de nacer, no tiene posibilidades, y en 8 meses la Fuerza del Pueblo ha ido avanzando, venciendo obstáculos, dificultades, trampas, en fin. Pero a pesar de eso, incluso en las municipales, donde no tuvo visibilidad mediática, porque ni siquiera podíamos inscribir propiamente nuestros candidatos con la Fuerza del Pueblo, sin embargo fuimos decisivos en 17 alcaldes del PRM y decisivos en 19 alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana. Más obtuvimos nosotros alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores municipales vocales. De manera que en el primer desafío electoral que tiene la Fuerza del Pueblo, resulta que gana un espacio de representación institucional. Algo que ningún partido político en la historia dominicana lo ha logrado en tan poco tiempo. Bueno, y ahora vamos entonces a las presidenciales. Y lo que yo estoy viendo como elemento que puede definir esta campaña electoral es el flujo masivo de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Cuando reflexiono sobre eso, me resulta llamativo
porque aquel es el partido del poder y la gente no suele abandonar un partido que está en el poder porque le parece que el que está en el poder tiene mayores posibilidades de continuar en el poder. Esa es la impresión inicial que la gente tiene. Pero este fin de semana eso pasó en Samaná, eso pasó en Nagua, eso pasó en El Factor, eso pasó en Puerto Plata. Lo de Puerto Plata fue una verdadera locura. Toda la dirección, prácticamente toda la dirección del PLD en Puerto Plata, en Inver, en Montellano, en Altamira, pasó a la Fuerza del Pueblo. Y eso ha venido ocurriendo en la ciudad, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo. Es decir, no conozco provincia alguna donde un fenómeno así no esté ocurriendo. Por tanto, me llama la atención. Hay una especie de repetición de lo que ocurre en el 95. El fenómeno que está definiendo esta campaña, la que va a definir esta campaña, es el debilitamiento, la corrosión interna del PLD, cuyos dirigentes están pasando a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo va a definir. ¿Por qué razón? Porque entendemos que al igual que en el 96 habrá una segunda vuelta. En las mediciones que hacemos, en los estudios focales que realizamos, nos indica que habiendo tres fuerzas, con un cierto nivel de representatividad, es imposible obtener el 50 más 1 de los votos en la primera vuelta. ¿Cuál es la meta electoral nuestra, por consiguiente? Clasificar. Y nosotros creemos que si clasificamos, ganamos las elecciones. ¿Por qué razón? Porque a octubre del 2019, en las primarias del PLD, todas las proyecciones indicaban que se ganaba cómodamente en primera vuelta con un 57% de los votos. Pero el candidato Leonel Fernández, al no producirse eso, se genera la ruptura, una burbuja corre hacia el partido opositor, que estaba estancado entre un 34 y un 36%. Como consecuencia de la ruptura, sube y llegó a colocarse en un momento dado, de acuerdo con nuestras mediciones, hasta un 48%. Actualmente lo vemos en un 42%, con un techo al momento actual. Por tanto, no vemos las posibilidades de que ninguna de las tres fuerzas pueda realmente ganar. El PLD, partido de gobierno, impedido de poder ganar en primera vuelta. Si es el candidato del PLD el que clasifica, seguro que el PLD pierde en segunda vuelta. Por tanto, para de alguna manera retener el poder, tiene que pasar por el tamiz de la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque hay que recomponer el voto que quedó fragmentado en octubre del 19. Ese voto está ahí, pero necesita ser unificado. Y quienes pueden unificar eso, porque sencillamente fuimos los afectados, y es donde está la mayor simpatía popular hoy día, porque somos los que estamos sumando y aquello está restando, es poder rearticular, poder recomponer ese voto a través de la fuerza del pueblo. Si eso se produce, entonces entendemos que seremos victoriosos en la segunda vuelta electoral. Entonces este fenómeno que digo, lo vemos hoy aquí en Santiago, lo vimos en Puerto Plata ayer, lo vimos en Samaná, en Nagua, en todo el país hay un flujo masivo de dirigentes del PLD que pasan a la fuerza del pueblo. Y yo creo que ese es el fenómeno que está distinguiendo este proceso electoral, además del hecho de que estamos celebrando una campaña en medio de una pandemia, en medio de este coronavirus que ha impedido este proceso electoral, esta campaña donde los candidatos puedan tener realmente un contacto físico directo con los electores, que es fundamental en una campaña, porque una campaña como ejercicio democrático es un acto de persuasión, es un acto de convencimiento en base a ideas, en base a una visión que tenga un impacto en la vida de los ciudadanos, en el orden económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, ¿no? En todos los ámbitos la gente entiende, aquí se me ofrece algo que realmente puede contribuir a mi progreso, a mi avance, a mi bienestar. Eso lamentablemente no ha podido ocurrir plenamente en esta campaña. Y es ya en esta recta final donde hay un proceso gradual de apertura, donde estamos viniendo a las comunidades a tener por lo menos este tipo de comunicación con ustedes. En fin, creo que ese es el panorama que puedo compartir de hacia dónde nos dirigimos el próximo 5 de julio. Muchas gracias. Bueno, las palabras del presidente. Juan Bonilla es la primera persona que levanta las manos. Llévale el micrófono a Juan, por favor. No se ha determinado la calidad del sistema que se utiliza. Está bien, pero como el sistema provee un comprobante físico
que se deposita la urna. Hay un ambiente de confusión porque todos los días uno se encuentra en las páginas de los periódicos con resultados de encuestas que reflejan unas diferencias una con otra, que es lo que crea una gran confusión en la opinión pública. ¿Ah? Aquí hay semanas que se están dando a conocer hasta 5 encuestas o resultados de encuestas. Y entonces eso nos tiene confundido absolutamente a todos de cara al 5 de julio. ¿Cuál es la situación que se presenta? ¿Es que no se puede creer en encuestas telefónicas? ¿Qué es lo que pasa, presidente? ¿Cómo despejar dudas sobre esta situación? Porque hasta los periodistas estamos confundidos con esta situación. Sí, un buen punto, Juan, ¿no? Mire, en todas las campañas electorales hay guerra de encuestas. Primer punto, ¿verdad? Sabemos que es así. Pero en esta campaña hay como excesos. Hay una cosa que las torna increíbles. Pero en adición sí está el problema sanitario, que impide que se puedan hacer encuestas presenciales. Entonces se ha acudido a realizar encuestas telefónicas. Y la última que se ha publicado, en cuya ficha técnica se reconoce que se hizo por vía telefónica, ya anteriormente su patrocinador había dicho que esas encuestas carecían de credibilidad en la República Dominicana por el hecho de que en el país no existen unos estudios de compañías telefónicas y el censo nacional que establezca diferenciación por sexo, por edad, por ocupación y ubicación geográfica. Y que en ausencia de eso, una encuesta telefónica carecía del rigor metodológico para tener credibilidad. Entonces, por eso nosotros reaccionamos con escepticismo respecto de esa encuesta Penn, por ejemplo, estamos hablando de esa, que por venir de Mark Penn, ¿verdad?, muy conocido en el mercado de encuestas en República Dominicana y en los Estados Unidos, tiene un cierto nivel de confianza y de credibilidad. Sin embargo, tiene el sesgo de que metodológicamente se hizo a través de teléfonos, sin que tengamos en el país las condiciones para hacer encuestas telefónicas que tengan el rigor requerido, ¿no?, metodológicamente para ser aceptables como buenas y válidas. Ese es uno. En el caso de nosotros, la Fuerza del Pueblo, hay un factor que tiene que tomarse en cuenta. Hay un elemento que los sociólogos especialistas en encuestas llaman la espiral del silencio. ¿Y qué consiste cuando hay gente que siente que tienen algo que perder? Un empleo, un seguro de salud, familiares que pueden ser afectados con su opinión, prefieren guardar silencio, no decir nada, porque no confían que lo que ellos vayan a decir no sea reconocido e identificado y les afecte. Entonces yo pienso que en el momento actual hay un sesgo de espiral del silencio que se va dando en las encuestas que afectan a la Fuerza del Pueblo. Porque muchas personas que están hoy día en el tren gubernamental nos dicen, estamos con ustedes, pero no lo puedo expresar. Entonces yo creo que eso se verá más claramente ya en el momento de ejercer el sufragio, ¿no? Realmente cómo está pensando la gente, cuáles son sus sentimientos y cuál es su inclinación electoral. Todavía resulta confuso, pero sobre todo porque tiene que ver con el tema de la pandemia. No se pueden realizar o no se han hecho encuestas presenciales que indiquen claramente cómo es la cosa. Lo que sí sabemos nosotros es que hemos estado luchando por un segundo lugar y que en esa lucha hemos estado arriba del candidato del PLD. Ahora, también sabemos que tenemos una lucha desigual en un aspecto, en el manejo de recursos. La Fuerza del Pueblo, por ser un partido nuevo, no recibe recursos de la Junta Central Electoral, pero había un acoso por parte del gobierno a empresarios para que no ayudaran a la Fuerza del Pueblo, no cooperasen económicamente, y ya luego con la pandemia muchas empresas han cerrado, no están laborando a plenitud y tampoco entonces esos empresarios tienen con qué colaborar, como habría sido en otras circunstancias. Pero fíjese usted, nosotros a mano pelá, como dice el pueblo dominicano, a mano pelá, sin embargo, le estamos ganando la partida al que maneja todos los recursos. Lo que indica que en política el dinero no lo define todo. En política lo que lo define es el sentimiento del pueblo dominicano. Debe generar equidad. El sistema nuestro es muy inequitativo. Y por consiguiente, para... Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Grey. Usted ha reiterado esta tarde que las primarias de
el 6 de octubre fueron fruto de un fraude en los resultados. Como se utilizó el voto electrónico en esas primarias, votamos en las elecciones municipales pasadas con el voto manual. Eso cierra las puertas definitivamente para que en las elecciones presidenciales pueda haber asomo de fraude. No, el fraude siempre es posible, manual o electrónico. Eso siempre es posible. Lo que pasa con el voto automatizado o voto electrónico y se produzca un fraude es que la magnitud y la escala del fraude es mayor, porque el proceso es opaco, usted no lo ve. Eso es un proceso puramente robotizado, es un proceso computacional, nadie ve lo que está pasando en la máquina. Y por tanto puede haber una adulteración de resultados mucho mayor. En el caso de que sea manual, los delegados de mesa están atentos, están activos, ven, están, digamos, computando todo el que votó ese día y se registra. Entonces es más difícil hacer un fraude de la magnitud que se hace a través del voto automatizado o el voto electrónico. Esa es la verdad. Ahora, cuando la Junta Central Electoral propuso la realización del voto automatizado, todos los partidos aplaudimos, qué bueno, es un paso de avance. Lo que ocurre es que no se tomaron todas las medidas del lugar para garantizar la pulcritud y la idoneidad de ese tipo de votación. Empezando con una cosa tan simple: ¿quién diseñó el programa de software? En todas partes del mundo, lo que se hace es que se convoca una licitación pública internacional y una empresa con prestigio y con experiencia es la que diseña el programa y es el que se aplica. En el caso nuestro, ¿quién diseñó? El personal técnico de la Junta, el personal técnico del Departamento de Informática. Esa no es su función. Su función no es diseñar programas de software para ser aplicados en un sistema de votación. Pero en todo caso lo hicieron. Después que lo hicieron, ¿qué hay que hacer? Sea la internacional, sea la de aquí, la que sea, tiene que hacerse primero una auditoría técnica para determinar si cumple con los estándares de calidad exigidos a nivel internacional. La Junta nunca lo hizo. A pesar de que se lo pedíamos constantemente, hay 8 o 10 correspondencias nuestras pidiéndole a la Junta que proceda a hacer esa auditoría técnica. Nunca lo hizo, nunca respondió. Cuando la OEA ahora viene y hace la auditoría del 16 de febrero, las elecciones suspendidas del 16 de febrero, la OEA hace entonces, ¿verdad?, una auditoría post. ¿Y qué observa? 21 hallazgos sobre el programa de software, diciendo que ese programa no cumplía con los requisitos mínimos a nivel internacional y por tanto no daba garantías de seguridad en el voto. Cuando yo veo esos 21 hallazgos que hace la OEA a las elecciones del 16 de febrero, que se supone la Junta Central Electoral había asumido las recomendaciones de IFES, que decía que había que añadirle 9 capas de seguridad al programa de software. Presumo que la Junta le sumó las 9 capas y a pesar de eso le encontraron 21 faltas al funcionamiento del programa de software. Si eso fue en febrero, imagínense lo que pasó en octubre. Absolutamente increíble. Ahora, nuestra propuesta a la Junta en aquel momento fue la siguiente. Bueno, está bien, no se ha hecho nada, la auditoría, no se ha determinado la calidad del sistema que se va a utilizar. Está bien, pero como el sistema provee un comprobante físico que se deposita en la urna, vamos a contarlo. Vamos a contar lo físico que la gente ha depositado en la urna y que coincida con el automatizado, que es como se hace en Venezuela. Yo conocía esto porque encabecé el grupo de observadores de UNASUR en las elecciones legislativas de Venezuela en diciembre del 2015. Y se me mostró este sistema de votación automatizado, pero que da un comprobante físico, la gente lo deposita y eso se cuenta, en Venezuela se cuenta. Y resulta que en esa ocasión la oposición ganó las elecciones legislativas. Esto de Guaidó que aparece ahora, fueron las elecciones que la oposición ganó en Venezuela, porque el sistema de votación es impecable. Si usted combina lo automático con lo físico y tiene que coincidir ambos, esa es la mejor fórmula posible. Pero el presidente de la Junta se negó a contar los votos, diciendo que eso no se podía. Pero es un programa piloto, es un plan piloto. Si esto funciona bien, funcionará entonces para las municipales y para las presidenciales, pero se negó. Y al negarse no dio oportunidad
¿verdad? Para que pudiéramos saber que esa era la expresión del pueblo dominicano. Pero además, se votó hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana estaban contando votos en las primarias del 6 de octubre. Cuando habíamos llegado al 90% del cómputo de los votos, estábamos arriba, todas las estadísticas electorales indican que después del 70% solamente podría haber remotamente una variación del 0,5% de los votos. Esa es la trayectoria universal. Cuando usted me modifica con el 90%, un 2%, eso es estadísticamente improbable. Eso no pudo haber ocurrido. Y eso fue lo que ocurrió, por eso decimos, el fraude del 6 de octubre modificó por completo el panorama político dominicano. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Luciano. Mi pregunta gira en torno a los efectos de la pandemia. En primer lugar, la población, su preocupación, lógicamente, era con respecto a la crisis sanitaria, problemas de salud. Pero tenemos una realidad que es el impacto económico que ha generado esta pandemia en la República Dominicana, un país que, como usted dice, iba en un franco crecimiento económico. El doctor Leonel Fernández, ¿dónde ubica nuestro país posterior a esta situación que ha traído la pandemia? Usted manejó una crisis, ya tuvo la oportunidad de manejar el país en medio de una crisis 2007, 2008. ¿Dónde ubica usted la República Dominicana y cuál sería el proceder para levantarnos de la crisis que va a dejar esta pandemia? Sí, mire, hay que estudiar cada crisis en particular. Cada crisis tiene sus elementos, ¿verdad?, que le tipifican, que le caracterizan. Por ejemplo, la crisis del 2003 fue una crisis dominicana, una crisis bancaria exclusivamente de República Dominicana. Entonces a eso hay que buscarle una solución nacional. El caso de la pandemia actualmente no es una crisis exclusivamente dominicana, es una crisis global. Y una crisis global que tiene a su vez impacto en la República Dominicana. Entonces, al ser así, hay una parte de solución de la crisis que es del Estado Nacional Dominicano, pero otra parte de la crisis tiene que ser global. Porque como todo el mundo está afectado, hay que buscar una solución de cooperación a nivel global para poder salir de ella. Por ejemplo, esta crisis, esta pandemia, en Estados Unidos ha generado en 3 meses 40 millones de personas desempleadas. 40 millones. Eso en la historia norteamericana jamás, pero jamás. En la gran crisis de la depresión, la gran depresión del 29 y los años 30, en 10 años se perdieron 25 millones de empleos. En 10 años. Pero en 3 meses 40 millones. Imposible. Y estamos hablando de la economía mundial más poderosa. O sea, el principal país en términos económicos del mundo. Y China. China crecía a un 12% promedio anual. China va a crecer este año 2%. La segunda economía del mundo, 2%. Europa va a tener una contracción de menos 8.5%. América Latina, menos 4.5%, como consecuencia del impacto de la crisis. Entonces, frente a eso, el G20, las 20 economías más importantes del mundo, se han estado reuniendo y planteando soluciones a los países que permitan mitigar el impacto de la crisis como la primera etapa de solución. ¿Qué puede consistir alguna de esas propuestas? Primero, el que se produzca una reestructuración de la deuda externa, que puede implicar una reprogramación del pago. Puede significar moratoria, en este caso, una disminución de las tasas de interés, un congelamiento de esa deuda, facilitar créditos frescos a largo plazo con unas tasas de interés blandas. O sea, hay muchas fórmulas que se van buscando en el mundo para poder disminuir el impacto negativo que esto está teniendo, porque es el mundo entero que tiene que recomponerse, que tiene que reactivarse. Eso es lo primero. Entonces, hay una etapa de corto plazo en la solución de la crisis que yo la veo en el transcurso de este año. O sea, vamos a llegar de aquí a diciembre avanzando gradualmente. Fíjese que en Europa y en Estados Unidos, y ya aquí, fase 1, vamos a abrir tales y cuales cosas, vamos cautelosamente, si no hay rebrote, si no hay retroceso, vamos a la fase 2.
y después la fase 3, y poco a poco los restaurantes van abriendo y los hoteles van abriendo, y ya el 1 de julio los vuelos se van a reanudar a nivel internacional. Entonces, gradualmente la cosa irá mejorando. Los gobiernos, cuando hay crisis de esta naturaleza que implican la restricción en el crecimiento o la contracción, o crecemos cero o hay contracción, la única forma de salir de eso es con el incremento del gasto público. Los gobiernos tienen que gastar, aunque eso implique déficit y aunque eso implique incremento de la deuda, porque aumentar la deuda es relativo. Del momento en que la economía crece, el valor de la deuda disminuye con respecto al producto. No es ver el valor absoluto, es el valor relativo con relación al producto. Si la economía creció, pues el valor de la deuda disminuyó. La experiencia nuestra con la crisis financiera global del 2007-2008. En 2008, la economía dominicana crecía 7,5%. Vino la crisis y el 2009 bajamos a 3,5%, una disminución. El Fondo Monetario viene y propone al gobierno aceptar crédito blando, 1.500 millones de dólares. El gobierno lo toma, es para invertir en proyectos de infraestructuras. Se invierte eso en el 2009 y en el 2010 entonces crecimos un 11%. O sea, disminuimos en el 9 a 3,5, pero la inversión pública hizo que la economía creciese 11% al año siguiente. Entonces, el 2020 es un año malo para la economía dominicana. Con suerte creceremos cero, pero el 2021, con la inversión que se irá haciendo, los recursos que tienen que entrar, es un año que yo estimo ser un año de crecimiento y de estabilidad. Volveremos a la estabilidad y al crecimiento. Las empresas volverán a abrir sus puertas, los trabajadores van a retornar y la dinámica económica vuelve a su normalidad, al crecimiento y a la estabilidad. Si se toman las medidas, ¿verdad?, que se requieren para eso. De manera que lo que ocurre ha sido fatal, ha sido horrible, ha generado una gran preocupación, ansiedad, angustia en mucha gente, pero no es el apocalipsis, no es el fin del mundo. Toda crisis a su vez genera oportunidades y yo estoy seguro que ahora vendrán empresas a República Dominicana que antes no pensaban venir acá, porque en la cadena global de valor, la industria farmacéutica, por ejemplo, no puede estar toda en Asia. Ahora se vio. Hay un monopolio de producción de la penicilina y de la producción de antibióticos en Asia. Bueno, el mundo occidental no puede hacer lujo que toda la penicilina y todos los antibióticos y las vitaminas se produzcan en el mundo asiático. Nosotros tenemos la ventaja geográfica de que estamos cerca de los Estados Unidos. Entonces, industria farmacéutica que venga a la República Dominicana. Y eso nos va a generar más empleos, nuevas industrias que se van a incorporar. Yo menciono esa por mencionar una, pero muchas otras, ¿verdad? Habrá, insisto, en términos geoeconómicos, una nueva recomposición del mundo. Eso tenemos que esperarlo. El mundo se va a reorganizar de manera tal que nosotros nos podemos beneficiar por el posicionamiento geoestratégico que tenemos. La geografía va a ayudar a la República Dominicana. Y entonces ahí yo veo una gran oportunidad para que este país acelere su proceso de avance y de progreso como consecuencia de la crisis. La crisis tiene un efecto inmediato de corto plazo, pero en el mediano y largo plazo puede ser beneficioso para la República Dominicana. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a los colegas que no me le he acercado. Mire, doctor, durar 3 meses sin producir para la subsistencia, para el manejo de la vida es muy difícil. Y hay un sector del país que está en esa situación y tiene que ver con el asunto de los fondos de la AFP. ¿Cuál es el mecanismo para que eso pudiera hacerse efectivo? Porque vemos que hay un diputado Botello, que tiene un proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el camino más expedito, el más rápido, para que flujan esos cheles? El más expedito es los 40.000 millones que ya el gobierno tiene en sus manos como consecuencia de la transacción que hizo con las AFP y el Banco Central. Y ese dinero está fuera. Nosotros lo que pedimos es que esos 40.000 millones, en lo que se discute cualquier otra cosa, que esté en manos de los trabajadores dominicanos. Y eso es fácil, porque ya eso están fuera. Y eso salieron de las AFP, la tiene el gobierno, pero el gobierno quiere hacer política con eso. El gobierno quiere crear artificialmente un candidato a la presidencia con dinero a los trabajadores.
y estamos pidiendo que ese dinero se le dé a los trabajadores para garantizar también equidad electoral. Las dos cosas. Los trabajadores lo necesitan, como usted bien ha dicho. Ya no hay que esperar si esta discusión, que si pueden acceder, no, es que ya se hizo. Y el mismo argumento que usted utilizó para que no, usted lo está utilizando para que sí. Entonces, bueno, pues vamos mano a la obra y vamos a trasladar esos recursos a los trabajadores dominicanos. Ahí está. Seguimos con José Fabián. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los compañeros también. Yo me voy a ir un poquito a lo actual. Ya usted explicó de forma muy detallada que es muy probable que clasifiquen. Y si clasifican, no hay problema. Van a pelear. Hasta ahí, desde mi humilde punto de vista, todo claro. Ahora, yo quiero pensar, porque me gusta ver siempre las cosas por diferentes vías, y si no se logra clasificar, una posibilidad, vamos a las elecciones, no se clasificó. Su partido está preparado para, en tal caso, apoyar a una de las fuerzas que clasifiquen. Está en su deber o en su derecho de contestarme o no contestarme. Es una simple inquietud. Y finalmente, el asunto de ser el esposo de doña Margarita, que aspira a la vicepresidencia de la República desde el Partido de la Liberación Dominicana, ¿no influiría en usted y en su organización para brindarle un apoyo al Partido de la Liberación Dominicana en el caso hipotético? Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que ese escenario nosotros no lo contemplamos, no lo creemos posible. Y como no lo creemos posible, pues no meditamos sobre eso, porque lo que tiene que ocurrir es el primer escenario, donde sea la fuerza del pueblo que clasifique. Y yo no verme en un trance como el que usted me presenta. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias, Ulises, por invitarnos a este encuentro. Presidente, dos temas. Primero, usted hablaba de la reestructuración en términos de la fuerza política, la estructura política en estos momentos. Pero no dijo a quiénes beneficia y a quiénes perjudica este cambio de estructura a nivel de liderazgo en el país en estos momentos. Y segundo, el tema de las ayudas sociales, los programas sociales que tiene el gobierno. En un gobierno suyo, usted diría, ¿con cuáles me quedo? ¿Cuáles de esos programas yo mantendría en mi gobierno y cuáles no? Bueno, recuerde que toda esa política social fue elaborada por nosotros desde el año 2004, lo que tiene que ver con la tarjeta de solidaridad, el bono gas, todo esto fue elaborado por el gobierno nuestro en el 2004, que yo creo que es una buena política social, es de asistencia, pero reduce pobreza. Si usted, digamos, diseña políticas para que la economía crezca, pero también tiene programas de asistencia social para combatir la extrema pobreza, eso es reconocido y recomendado por el Banco Mundial, por el BID y por todos los organismos multilaterales. De manera que esas son creaciones nuestras. Ahora, en momentos de crisis, se pueden crear nuevos programas que son coyunturales, que son del momento, ¿verdad? Porque serían insostenibles después económicamente. Pero en general se requiere tener una política social proactiva, no pretender que la economía por sí sola se va a desparramar en favor de los de abajo. No, el Estado tiene que intervenir de manera proactiva, generando políticas que sí contribuyan a mitigar esa situación de pobreza extrema. Mire, la democracia es diversidad y pluralidad. Si hay distintas expresiones políticas, siempre beneficia al pueblo. Eso es lo que entiendo, ¿no? Pero en el mundo entero, hoy día, usted nota un proceso de transformación de los partidos políticos, de extinción y de mutación. Venezuela, siempre fueron dos partidos, Acción Democrática y COPEI. Hoy ninguno de los dos está en el escenario. Colombia, liberales y conservadores, ninguno de los dos está hoy en el escenario. En Perú, el movimiento aprista ha desaparecido por completo. En México, el PRI, 70 años gobierno. Hoy, algo que 4 años atrás ni se mencionaba, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional del presidente López Obrador. Eso no existía. Francia,
desde la Segunda Guerra Mundial para acá, dos partidos. El partido golista del general Charles de Gaulle, hoy se llama Partido Republicano, así lo hizo Sarkozy, y el Partido Socialista Francés. Ninguno de los dos. ¿Quién gobierna hoy? República en Marcha, del presidente Macron, creado hace año y medio. Entonces, los partidos políticos hay que estudiarlos porque han ido en un proceso de extinción los viejos partidos y la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Y está ocurriendo en la República Dominicana por igual. Es un fenómeno universal. En España eran dos partidos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Hoy, ¿qué tenemos? Juntas Podemos, Vox, Ciudadanos. Es decir, de repente aparecieron partidos en los últimos 10 años. Y hoy, Juntas Podemos está gobernando con el PSOE. Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno español. ¿Quién lo iba a pensar? Que los muchachos de la calle, de la Plaza del Sol, iban a estar en la Moncloa. ¿Quién lo iba a pensar? Y sin embargo, ese es el mundo de hoy. El mundo de hoy es de una mutación continua, el surgimiento de nuevas fuerzas. Las viejas fuerzas se van agotando. Llegan a una situación ya de desvío de la historia, que es lo que ha pasado con el partido de gobierno. Iba bien, iba en el proceso de transformación de la República Dominicana. Yo diría que electoralmente el partido más exitoso de la historia, 6 victorias consecutivas en línea por encima de un 50%. ¿Quién? Nadie en la historia dominicana, pero cometieron un error. No se dieron cuenta que el poder tiene límites y el principal límite es el respeto a la Constitución. Cuando empieza eso por ahí, todo se desvía y se produce esta ruptura que hoy impide que ese partido hubiera podido ganar cómodamente en primera vuelta. Genera esta recomposición donde se expresan distintas ideas. Ustedes no creen en esto, nosotros sí. Yo creo que la institucionalidad democrática es clave, fundamental, es la espina dorsal para el progreso. Si eso se desarticula, si usted crea la anarquía y el caos y el desorden por todas partes, ese país no va a prosperar. Respetar las reglas del juego es clave para que un país pueda progresar. Ramón Paulino. Doctor, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Ramón. Sí. Gracias a Ulisito por la invitación, gracias a Raúl Martínez, que está por ahí, que también nos invitó. Me gustaría, doctor, usted ha sido siempre muy hábil para ese tema que le planteó José Fabián, de que si hay una segunda vuelta, ¿qué hago? Pero la verdad es que en esta ocasión usted va a tener que responder, porque resulta que... Pero yo he respondido. Quizás no he respondido como ustedes quieren, pero yo he respondido. Usted sí. No hemos escuchado lo que queremos escuchar, eso es la verdad. Pero yo creo que usted tiene ahora sí que asumir una posición, porque de lo que se trata ahora es de un panorama muy especial, muy particular, como usted ha planteado. Sí. Usted ha dicho que hay unas condiciones especiales para este torneo electoral, y es cierto. Este torneo electoral le pone a usted una disyuntiva. Usted tendrá que negociar de manera obligatoria, o desde arriba o desde abajo. Si queda en segundo lugar, tendrá que negociar. Y si queda en segundo lugar o en primero, que son todas las probabilidades, usted tendrá que negociar. ¿Con quién va a negociar? ¿Con quién es más fácil negociar? ¿Con el PLD o con el PRM? Sé que usted tiene unos acuerdos con el PRM en algunas provincias, pero que hasta a uno le resultan difícil de uno comprenderla. ¿Cómo es que un candidato a senador en Santiago está llamando a votar en contra del hombre que le está diciendo voten por él? Son cosas que uno no le entiende, pero ustedes sabrán el tipo de acuerdo al que arribaron con esa organización política. Lo que a mí me interesa ahora es, ¿con quién será más fácil? Porque tendrá que hacerlo. Está obligado a negociar, ¿desde arriba o desde abajo? ¿Con quién es más fácil negociar? Esa es una. Y la segunda es el día D. Todo el mundo sabe que el torneo electoral, los torneos electorales de la República Dominicana se han decidido por lo menos un 8%, 7%, hasta un 5%. Se deciden el día D. Y para eso hay que contar con una estructura con la que nosotros hemos visto que cuenta el PLD desde el gobierno, por supuesto, y también el Partido Revolucionario Moderno, que se ha ido fortaleciendo. La Fuerza del Pueblo está lista para el día D.
Esas son mis dos preguntas. Muy buenas preguntas. Lo único que usted dice, ¿con quién vamos a negociar nosotros? Esa pregunta pudo haberse hecho al revés. Al revés, ¿quién va a negociar con nosotros? Es al revés. Yo estoy de acuerdo. Como habrá segunda vuelta, hay un fenómeno político electoral transaccional. Estoy de acuerdo. Nuestra apuesta electoral es llegar a la segunda vuelta. Nosotros partimos del hecho de que habrá segunda vuelta y nosotros apostamos a clasificar para ir a la segunda vuelta. Ahora, en segunda vuelta, si nosotros clasificamos, tampoco hay que negociar con nadie. De manera natural y espontánea, las bases del PLD vendrán a la fuerza del pueblo. Eso va a ser así, porque nosotros somos garantes de su permanencia en sus puestos. ¿Será así? ¿Las bases del PLD? Las bases del PLD, claro que sí. Es más, pactar arriba podría ser hasta perjudicial. Por tanto, nuestra mira está donde están los votos, ahí. Yo insisto, el tema está en cómo recomponer lo que quedó roto el 6 de octubre. Ese es el tema. Y eso es lo que hay que enfocarse. Ahora, ¿lo puede hacer el candidato oficialista? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una creación artificial de la política dominicana. Eso no existe. Es un producto mercadológico que se quiere vender y que no logra calar, a pesar de tener 100.000 millones de pesos en sus espaldas. No logra calar. Entonces, esa dirección tiene que entenderlo y darse cuenta que tenemos que volver al 6 de octubre, recapacitar. La legitimidad de esa elección está aquí, en la fuerza del pueblo. Y si eso se hace, usted verá que el panorama cambió radicalmente. Y nos vamos en primera vuelta entonces. Si se hace así, ahí queda resuelto el día A, el B, el C, el D y el E. Todo queda resuelto. Nelson Díaz. Gracias. Buenas tardes. Un gran honor, presidente, saludarle. Vamos a partir de que usted resulte ganador de los próximos comicios el 5 de julio y sea presidente a partir del 16 de agosto. La pandemia realmente ha desnudado los sistemas de salud de los diferentes países. La salud es prioridad. ¿Qué usted contempla con la salud de la República Dominicana? Mire, en nuestro programa de gobierno es exactamente el tercer pilar de estado de bienestar. Y el estado de bienestar contempla el tema de educación, viviendas, salud, seguridad social, todos los temas vinculados a lo social. Y lo que estamos viendo en el tema de salud es el cambio de paradigma de un sistema curativo a un sistema preventivo. Y por lo tanto es fortalecer lo que llamamos, ¿verdad?, las unidades de atención primaria y los centros de atención primaria. Esa es la base de ingreso al sistema de salud en República Dominicana. Fruto de la pandemia, yo pienso que ahora tenemos que prestarle más atención a la definición del perfil epidemiológico de la República Dominicana. Porque lo que estamos viendo como amenaza sanitaria es el tema del surgimiento de epidemias infecciosas, sean bacterianas o sean virales, porque ese es el mundo de hoy día. Y por consiguiente tendremos que reforzar la parte epidemiológica, que era algo que no estaba en la prioridad del sistema sanitario de República Dominicana. Por supuesto, continuar con la construcción de algunos hospitales regionales, ¿eh?, sobre todo en las 4 regiones. Hemos hecho mucho en todo eso, pero aún falta. Tenemos que contribuir a un mejor equipamiento de nuestros centros de atención de salud, perfeccionamiento técnico del personal del sector salud, mejoría salarial al personal del sector salud, aplicación de nuevas tecnologías. Y en el ámbito de la seguridad social, como elemento complementario, es lograr la equiparación entre el paciente proveniente del sistema contributivo con el sistema subsidiado. El per cápita hoy día del contributivo es 3 veces más que el per cápita del subsidiado. Nosotros creemos que un sistema de seguridad social debe generar equidad. El sistema nuestro es muy inequitativo y por consiguiente, para que los ciudadanos puedan acceder realmente a un sistema de seguridad que les proteja, tenemos justamente que establecer una equidad entre los dos sistemas. Cuando he visitado algunos hospitales, algún amigo, la gente se entera que uno está allí, quiere que vea a otro paciente, y entonces lo que me dicen es: yo quiero que usted me ayude a pagar aquí la factura. Digo, pero
Y no está usted por el seguro, está el seguro social. Sí, pero solamente me cubre una parte. Y entonces la otra parte tenemos que ponerla nosotros, o sea, los pacientes. Eso me parece un absurdo. Usted tiene un seguro o no lo tiene. Si tengo el seguro debe cubrirme todo. Pero otro elemento es que ese sistema de seguridad social no cubre las enfermedades catastróficas, que es cuando más se necesitan. Si tengo que hacerme una intervención quirúrgica y entonces el seguro no me sirve para nada, pues eso no tiene ningún valor. Esos son aspectos, ¿verdad?, elementos que tienen que ser corregidos, porque de lo contrario el sistema público de salud resulta absolutamente ineficiente, inoperante y digamos, sin ninguna utilidad para el ciudadano común. De manera que nuestro programa es uno de los pilares fundamentales, el paradigma de un sistema de salud que sea preventivo, el mecanismo de acceso, la atención primaria. De ahí viene entonces la referencia, pasa a hospitales de otro nivel. Y ahí tiene que darse todo, toda la parte curativa, incluyendo las intervenciones quirúrgicas y el tratamiento de las enfermedades catastróficas. Si logramos eso, será un gran paso de avance en el sistema de salud del país. Y concluimos con Nelson Javier. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente Ulisito. Doctor, gracias a los feligreses cabeza de la Fuerza del Pueblo, un placer. Este es un momento donde los partidos están tirando recta y ustedes la están recibiendo a mano pelada. Y yo entiendo que la Fuerza del Pueblo, al igual que el pueblo dominicano, necesita saber lo que ustedes difunden. Y en cada segundo saber lo que expresa un líder de la categoría de usted, que es el líder de mayor nivel que tenemos en la política nacional. Nosotros como medio de comunicación debemos ofertar lo que tenemos. Y con el permiso de los que tienen ideas, comunicadores aquí esta tarde, yo quiero que me permitan que el día de mañana nuestra productora le regale 1 hora en el canal 25 y le regale 1 hora en la noche a todo lo que ustedes han preguntado, y así podemos difundir este cóctel de preguntas y respuestas que ustedes han hecho. Si ustedes me lo permiten, sería un gran honor para nosotros y el equipo de comunicación que nos haga llegar el material de 55 minutos para que el país y el plano internacional pueda saber más de lo que expresa el líder Leonel Fernández. Gracias. Muchas gracias. Y yo estoy en deuda con usted con un programa especial. Yo lo sé. Y voy a cumplir esa deuda en algún momento. Agradecerles a todos ustedes la gentileza que han tenido por compartir este momento, estas reflexiones con el presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, y que esta actividad ha sido transmitida por Teleuniverso Canal 29 y además la estación Full 94.1 FM para toda la región norte y todo el mundo. Muchas gracias, buen provecho y gracias por haber estado con